Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Sara. Es un gusto poder presentarlos a nuestro primer podcast oficial como Jucu Mazatlán. Y también es un gran gusto poder presentarles hoy a nuestro invitado especial, Lucas Consley. Hola, ¿cómo están? Es Súper un bien. privilegio poder estar aquí y siendo el primer podcast, inaugurando ahí con mi Claro. presencia. Sí, Lucas, realmente es un gusto tenerte en casa. Hace una semana increíble. Esta semana Lucas ha estado enseñando en nuestra escuela de discipulado y entrenamiento, enseñándonos más acerca del tema de adoración e intercesión. ¿Cómo ha sido, Lucas, para ti esta semana estar en México? ¿Cómo te sientes? Bueno, siempre es un placer poder venir acá a México. Es algo que quema en nuestro corazón cada vez. Bueno, hace un ratito hablaba con algunas personas y les hablaba sobre la importancia de por qué quema tanto en nuestro corazón cada vez que llega una invitación y le ponemos una atención extra porque hay un peso y una carga como familia de estar orando, de estar velando, no solamente por una protección, sino por un despertar como nunca antes hemos visto en la nación. Así que estamos viviendo una semana llena de la gloria del Señor, donde Dios nos está sorprendiendo, pero al mismo tiempo poniendo bases y fundamentos para generar un movimiento sustentable por toda la eternidad hasta que Él venga. Wow. Amén. Y muchas gracias. Gracias por venir, por decir sí. Y sé que Dios también les habla un montón. Para los que no saben, Lucas forma parte del ministerio de Toma tu lugar. Y realmente ha sido un ministerio que puedo decir que en lo personal Dios lo ha usado para ministrar mucho a mi vida y sé que muchos también conectados se identifican con eso. Y este tiempo queremos escuchar de ti, queremos conocerte, escuchar de las historias y experiencias locas y lindas que has tenido con Dios. Y sí, quiero empezar como por ahí, ¿cómo fue ese proceso para ti en el ministerio, al inicio? ¿Cuál es el corazón de lo que ustedes hacen? Muy bien, yo creo que todo comenzó, bueno, Dios empezó a juntar personas que tenían una carga de que Dios tome su lugar en las naciones de la tierra. Y ese fue el primer motivo por el cual nos vimos tan identificados cuando nos encontramos con Marcos, con otra parte de los chicos del equipo. Cada uno estaba siendo procesado por Dios en diferentes partes del mundo, de las provincias mismo de ahí de Argentina. Y lo más hermoso fue que cuando Dios empieza a juntarnos, vimos que no nos estábamos juntando para hacer una banda de música y tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, como dice una canción argentina, sino estábamos queriendo que Dios tomara el lugar en las naciones de la tierra. Pero primero empezando con cada uno de nosotros. Y eso fue un mensaje que cargó tanto peso que nos llevó a, queriéndonos, decir, hey, ¿qué sabemos hacer? Bueno, hey, ¿tenemos esto en las manos? Hey, vamos a hacerlo. Y fueron movimientos, algunos inmaduros, otros que fuimos aprendiendo madurez en el proceso, pero hoy vemos como todo lo que el Padre nos ha dado a causa de ser obedientes generó su fruto. Y no es que yo tengo que hablar de los frutos, sino que los frutos se ven visibles. Me acabas de decir que fuiste muy bendecida con eso, pero no fue el propósito por el cual lo buscamos. Lo único que queríamos es que Él tomara su lugar y Dios hizo que ese sentir se expandiera en otros. Wow, Así que así empezó. impresionante. Empieza, sí, como tú dices, como con ese corazón de querer conocer a Dios, traer gozo al corazón de Dios y es tan lindo ver la fidelidad de Dios, como las cosas van agarrando forma. Y como tú dices, sí, ahora es un gran ministerio. Entonces, por ejemplo, ¿ahorita qué hacen? Todo comenzó como un ministerio itinerante, un ministerio que viajaba, cada uno de los chicos estábamos insertados dentro de una iglesia local diferentes, yo iba a una porque vivía en otra ciudad y nos juntábamos, pero al mismo tiempo nosotros teníamos sí un equipo, un grupo de discipulado entre nosotros, independientemente de que cada uno
cooperábamos con distintas congregaciones, entre nosotros teníamos un grupo de discipulados. En el 2014, Dios nos lleva a hacer un altar nacional que se llamó Argentina Adora a Jesús, donde el mensaje era que cada casa se convirtiera en un altar de adoración. Y lo que funcionaba en casa iba a funcionar en la nación. Fue algo tan sorprendente que después de ese altar nacional, Dios nos empieza a hablar de realmente empezar a invertir tiempo en nuestra ciudad local. ¿Por qué? Porque en todos esos años habíamos invertido muchísimo tiempo afuera en las naciones. Y Dios nos dijo, empiecen a generar raíces firmes donde va a haber gente que va a venir y va a comer de los frutos visibles. No solamente de lo que han generado en las naciones, sino lo que han generado aquí en casa. Hoy tenemos, ya hace varios años, tenemos una iglesia local. La iglesia se llama Toma tu lugar, por ende. Pero estamos realmente trabajando con un discipulado muy fuerte desde los hogares y realmente cuidando personas, haciendo obras de justicia en la ciudad y al mismo tiempo viajando a las naciones con ese mensaje que siempre se ha convertido como en un lema para nosotros. No solamente que Dios tome su lugar, sino de que la gente pueda entender de que necesita tener intimidad con Dios. Y de ese fruto de intimidad van a hacer de que todo lo que ellos hagan va a surgir vida. Así que bueno, hoy estamos invirtiendo mucho tiempo en la ciudad, amando a personas, discipulando a personas, pero también equipando, capacitando y enviando a personas para que puedan cumplir con el propósito que Dios quiere para cada una de ellas. Algo que escucho o que escuché que repetiste mucho es que Dios nos habló o Dios nos puso en el corazón esto. Y quiero preguntar, quizás algo un poco más personal para ti. Cuéntanos, por ejemplo, una historia en que Dios te habló y fue un punto clave que cambió todo en tu vida, porque tenemos también muchos jóvenes que nos están escuchando y en nuestra misión muchas veces tenemos jóvenes que llegan en un punto de estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios, quiero saber cuál es mi llamado, cómo llego a eso, qué puedo hacer para Dios. Entonces, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿Cuál fue un momento clave en que cambió todo en tu vida cuando escuchaste o deciste a Dios? Primero, empezando con algo súper práctico, yo creo que todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. El que dice que no escucha la voz de Dios es porque nunca quiso escuchar la voz de Dios. Pero hay algo, miren, hay algo tan importante y tan simple de cómo aprender a interpretar. Yo escribí junto con mi esposa un libro para niños que se llama Escuchando tu voz. Y le enseñamos a los niños no a escuchar la voz de Dios, sino que le enseñamos a los niños a entender que el Espíritu Santo habla con ellos todo el tiempo. Y eso es tan hermoso porque, les voy a dar un ejemplo súper fácil. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que cuando ustedes iban a hacer algo malo, había algo interno que te estaba diciendo, no lo hagas? Montón. La gente en el mundo lo llama la voz de la conciencia. Pero en realidad es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos guía toda verdad y lo que nos está diciendo es, no hagas eso porque no preparé eso para ti. Si nosotros desde niños aprendemos a entender que el Espíritu Santo se mueve libremente a través de nosotros, vamos a crecer en la libertad del Hijo. Y eso nos va a dar la capacidad ¿de qué? De evitar problemas y procesos que muchas veces decís, ay, ¿por qué a este adolescente le cuesta tanto hacer esto? Porque desde niño no has invertido como padre en generar destino a un hijo que nace dentro de la casa. Eso para empezar. Ahora, te cuento mi historia. Está bueno. Ahora, mi historia fue a los 14 años. Yo nací dentro de un hogar cristiano. Mis padres me enseñaron a amar la presencia del Señor con devoción extrema, con imposición extrema también. ¿En qué sentido? Era en ese momento de la creación de que yo creo que todos los que
tienen mi edad, más o menos conocieron o las chanclas, o conocieron el cinto, o conocieron varias cosas. Sí, ¿eh? Entonces, era un discipulado también por imposición. ¿Qué te quiero decir? Hey, vos tenías que ir a la iglesia, te tenías que quedar sentado al lado de tu mamá, porque si no te iba a pegar un pellizcón que te iba a enderezar y te iba a discipular de esa manera, para que vos ames al Señor con todo. Y quiero decirte, fue tan bueno para mí el saber de que mi mamá, más allá del estarme pellizcando, ella entendía la importancia de que yo permaneciera ahí. Hoy soy padre, tengo 5 hijos, no los pellizco para que permanezcan, pero sí estoy preocupado todos los días por generar ambientes para que ellos lo puedan escuchar. Ahora, en ese tiempo de desarrollo, a los 14 años yo tuve un encuentro muy fuerte con el Señor, junto con mi esposa, éramos simples adolescentes ahí, pero fue un mover del espíritu que se despertó, y me acuerdo que fuimos a un retiro y un pastor viene y ora por mí. El tipo, yo creo que tampoco él sabía lo que estaba diciendo, porque no tenía un entendimiento muy claro de lo que él estaba, pero él estaba profetizando sobre mí. Y una de las cosas que él dijo fue, él me tocó el pecho y me dijo, estoy viendo que Dios te le va a levantar en tu generación con cánticos nuevos como nunca antes se han escuchado. Nuevas canciones que van a recorrer la tierra. Y yo dije, hey, nunca había hecho una canción. Entonces cuando vos escuchás esas cosas, vos estás con los ojitos cerrados escuchándolo y vos decís, sí. Este tipo está loco. Automáticamente. Pero ese día, esa persona puso la mano en mi pecho. Yo me caí para atrás porque mi pecho se empezó a prender fuego. No sé cómo explicarlo con palabras, pero empecé a sentir un ardor en mi pecho y automáticamente de mis labios comenzó a salir una canción. Ahora no me preguntes qué canté porque no me acuerdo la canción de ese momento, pero me acuerdo que fue un cántico espontáneo que nunca antes había escuchado. Y ahí fue el inicio, el start. Pero a los 17 años, un día entré a mi cuarto, llegué a mi casa, no había nadie, y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, andate a Brasil. Yo empecé a decir, mamá, papá, ¿están ahí? Porque yo dije, hey, seguramente me hablaron ellos. ¿Quién es? Exacto, ¿quién es? Y me di cuenta de que no había nadie en casa, entonces dije, Dios, si sos vos el que me está diciendo, decímelo de vuelta. Y me dice, andate a Brasil. Y ahí yo, wow, me pegué un susto porque automáticamente dije, bueno, ¿y a dónde? Y ese silencio de Dios que fue eterno. Lo bueno de esto es que quiero dejar como un tip o como una enseñanza. Es que no solamente me conformé con escuchar su voz, sino que correspondí conforme a la voz que había escuchado. Entonces, por muchos años estuve buscando qué es lo que el Señor quería. Entonces ese fue el start. Hey, andate a Brasil. Pero después todo el proceso de estar dependiente, escuchando lo que Él quería, me llevó varios años. Terminé en Brasil a los 21 años. Pero mirá cuál es la diferencia de permanecer en el tiempo. Eso genera una madurez y una dependencia en escuchar su voz, pero al mismo tiempo te hace tener la convicción de que cada movimiento que vos estás haciendo no lo estás haciendo por un emocionalismo, sino porque tenés una palabra. Porque cuando venga el tiempo de circunstancia, en medio del lugar donde vos estés, lo único que te va a sustentar es la voz que te habló al principio. Entonces eso es maravilloso. Y cada movimiento que nosotros hacemos como hijos, necesitamos estar en coherencia con la voz que escuchamos. Porque cuando la casa empiece a temblar, los vientos empiecen a soplar más fuerte, tu alma va a querer salir corriendo de ese lugar. Pero tu espíritu va a volver a afirmarte, decir, ¿cuál fue la voz que escuchaste? Y eso es lo que te va a mantener firme. Yo no puedo salir de acá, que la casa se caiga, no me importa.
pero yo me quedo acá porque tengo una palabra. No, es impresionante y me gustó mucho lo que dijiste, que sí, realmente es algo que lleva tiempo y quizás no es a la primera y me imagino que también con errores en medio de todo el camino y momentos como tú dices, ¿qué estoy haciendo? O, no, ya me voy, esto está muy difícil. Entonces también te quiero preguntar, ¿qué le dirías a un joven que ahorita ya haber recorrido todo tu proceso y ver dónde estás ahora? ¿Qué le dirías a un joven que ahorita está en esas como, ya escuchó la voz de Dios y está como esperado, como en ese limbo? ¿Lo hago o no lo hago? Wow. ¿Qué consejo le darías? Yo creo que todo creyente necesita que se le revele el amor del Padre para que la obediencia se vuelva un deleite en su vida. Eso es hermoso. Me parece una linda frase. Pero cuando se nos revela verdaderamente el corazón de nuestro Padre, vamos a entender de que la obediencia no es un sacrificio. La obediencia se termina convirtiendo en un deleite. Ahora, si vos te haces esta pregunta, ¿y a quién le gusta obedecer? Y yo creo que de los que estamos en este cuarto, a ninguno. ¿Por qué? Porque la obediencia conlleva un sacrificio. El tema es que si nosotros entendiéramos de dónde sale la palabra que nos hace tomar actos de obediencia, entendiéramos que el fin de ese acto de obediencia es beneficio. Algo muy interesante basado a la luz de la palabra. Jesucristo vino a la tierra para revelarnos el Padre, pero tuvo que padecer por nosotros. Ahora, en el padecimiento, ¿qué aprendió? Obediencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estaba puesto delante de él? El gozo. Dice, por el gozo puesto delante de él, soportó y pasó la cruz. Ahora, ¿por qué se volvió un deleite más allá de que hubo padecimiento? Porque él estaba viendo lo que el Padre le iba a entregar. Entonces, cuando nosotros se nos revela el amor del Padre, la obediencia ya no se vuelve un sacrificio, se vuelve un deleite. Porque yo estoy viendo lo que mi papá va a ver allá adelante. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Que se le revele verdaderamente el amor del Padre, porque el amor del Padre quita toda sombra de duda y de indecisión. Entonces, la indecisión proviene ¿por qué? Porque yo tengo dudas de que tengo un Padre que me habla. Ahora, si realmente yo sé que tengo un Padre que me habla y que me ama, ¿qué Padre te va a mandar a un camino para que te lastimen? No. Todo el camino de la cruz, sí, fue padecimiento, sí. Pero ¿cuál era el final de la cruz? Es ahí donde Jesús posicionó sus ojos. Entonces, péguenme. Ahora, ¿qué dijo? A mí no me matan, yo me entrego. Porque se había vuelto un deleite. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, que nosotros podamos descubrir el deleite que hay en la obediencia, porque hay beneficio. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuántas veces de las que tus padres te reprendieron, cuántas veces te acordaste de la enseñanza y cuántas veces te acordaste del golpe? Si vos lo vas a medir en porcentaje, casi siempre te acordás del golpe y si no te acordás de la enseñanza. Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Pero por qué te acordás de eso? Porque nunca entendimos realmente el por qué papá lo estaba haciendo y muchas veces papá nunca nos explicó por qué lo estaba haciendo. Solamente nos vio que lo estábamos haciendo mal y ya. Ahora, el padre de propósito que engendra a hijos de destino, todo lo que le hace va a cooperar con el destino del hijo.
Entonces, en mi generación, yo quiero ser un padre de propósito que engendra hijos de destino, porque todo lo que hace coopera con el destino del hijo. Ahora, mi consejo después de esta explicación tan larga, Está muy bueno. mi consejo es: conozcan al Señor. Porque cuando conocemos a Dios verdaderamente, toda sombra de duda desaparece. Y la indecisión solamente proviene cuando no conocemos al Padre. Cuando conoces al Padre, ¿vos vas a correr a sus brazos? No sé si tu papá alguna vez te tiró para arriba. ¡Wow! ¡Hey! Y estás en el aire y decís ¡ah! Y volvés a caer a sus brazos. ¿Y tu papá qué hacía? ¡Sa! Te tiraba de vuelta. Ahora, cuando vos estabas en el aire, ¿vos estabas pensando en que te ibas a golpear? No. Porque conocías a tu papá. Esa es la importancia. La indecisión solamente surge cuando no sabemos en qué brazo estamos. Y ese es mi consejo. Uf. No, sí, realmente es eso, es conocer, es intimidad, crear esa confianza. Súper bueno todo lo que nos comentas, Lucas. Y te quiero preguntar, para ti en lo práctico, ¿cómo son tus momentos con Dios? ¿Cómo es eso de conocer a Dios? Para ti, ¿cómo ha sido? ¿Qué haces? ¿Cómo vives esa intimidad? Wow, soy un hombre de carne y hueso que ama jugar, ama reírse. No me la paso todo el tiempo leyendo la Biblia. No tengo un monasterio en mi casa. Soy un hombre común y corriente, pero sí amo a Dios con todo. Y sé que Él se ha vuelto mi prioridad. Y sé que yo puedo hacer muchas cosas en esta tierra, pero todo puede parar. Lo urgente puede parar para que lo eterno tome lugar en mi vida. Entonces, desde ese punto de partida, yo empecé a tener mi relación con Dios. Hey, para. Una vez empecé una vorágine de tanto activismo, no, porque tengo que estar acá, porque si no, si yo no estoy, no lo va a hacer el otro, y esto, aquello, pa. Y Dios me dijo, para. Y yo paré. Y Él me dijo, abrí la ventana. Yo vivía en un edificio en ese tiempo. Y Él me dijo, abrí la ventana. Y abrí la ventana. Y paré de hacer la actividad. Me dice, ¿qué estás viendo en la calle? Yo justo vivía en una avenida muy transitada y los autos, de acá para allá, Yo dije, hey, hay movimiento. Me dice, ¿el mundo paró porque vos paraste? Y yo ahí me digo, qué pregunta tan simple, pero tan profunda. Dije, no. Dice, lo urgente puede esperar para que vos deposites tu vida en lo eterno. Y eso para mí fue como un bálsamo. Decir, hey, todo lo demás puede esperar. Y eso me hizo generar una relación muy saludable con Él. Entonces, ahora, ¿oro? Sí, oro. Y es importante orar. Es importante hablar con Él. ¿Medito en las Escrituras? Importantísimo meditar en las Escrituras. Porque cuando oro, yo hablo con Él. Pero cuando medito en las Escrituras, lo conozco. Hoy Rodri dijo, lo importante de tener una relación con fundamentos firmes es hablar con el Espíritu Santo, tenerlo como una persona, como un amigo, meditar en la palabra y hablar en lenguas, porque nos edificamos nosotros mismos. Y yo creo que también el generar espacios para que otros se conecten con Dios dentro de mi casa. A mí me pasa, como les dije, soy padre de 5 hijos. Entonces, en medio de esa vorágine, en medio de ese parque de diversiones, en medio de esa casa llena de montañas rusas, vos necesitas encontrar un lugar. Y es ahí donde los momentos de calidad
los vas a poder absorber si aprendiste a encontrar el oro en los mínimos detalles. Entonces, yo no necesito parar y tener una actividad para tener un encuentro con Dios. Yo quiero ver a Dios en mis hijos. Yo quiero ver a Dios en mi esposa. Pero al mismo tiempo, quiero que ellos vean a Dios en mí. Y eso es una relación íntima. Al mismo tiempo, oro, medito, hablo en lengua. Wow. No, realmente. Qué bonito, qué lindo. Y creo que muchas veces nos podemos perder en que tengo que estar haciendo, tengo que estar afuera muy constante en el ministerio y luego como jóvenes que también otra vez es tanto a veces este enfoque en el llamado que perdemos de vista al Padre y esa intimidad, esa relación, la importancia que tiene. Pero qué lindo escuchar tu historia, tus experiencias, Lucas. Realmente es una bendición. Tengo una última pregunta, pura curiosidad mía. Vamos. Tengo muchos amigos también artistas, les encanta la música, es un don que Dios les ha dado. Y he escuchado en sus experiencias que para ellos sus mejores canciones salen o surgen de momentos de mucho estrés o momentos, los procesos más difíciles. Entonces, solo queremos escuchar de ti un poco cómo es ese proceso, de dónde salen, dónde surgen tus canciones con Dios. Yo soy la contrapartida opuesta a todo artista. Porque más allá de los momentos de crisis que uno puede tener, corremos el riesgo de almatizar tanto un mensaje tan poderoso que cargamos dentro. Y yo no quiero que la gente sepa de mí en las canciones, sino yo quiero que se enamore de él. Y ese es mi objetivo primordial, entronizar al Cordero. Entonces, en todo eso, sí, lógico que hay muchas temporadas y como yo te decía recién, pareció un detalle, pero creo que es una sustancia. Entonces, ¿cuál es la sustancia? La sustancia es poder encontrar el oro en los mínimos detalles. Por ejemplo, te voy a contar algunas historias rapiditas de cómo es la manera que yo compongo, por así decirlo. En realidad nunca me senté a componer y decir, a ver, voy a hacer una canción. Digo, agarro la guitarra, toco acordes bonitos, melodía media melosa para que la gente la pueda estar cantando todo el tiempo. No, nunca me senté a pensar así. Lo que sí trato de estar sensible. En estos días de entrenamiento hablé sobre la capacidad de estar dispuestos, pero la capacidad de estar disponibles. Cuando estamos dispuestos y disponibles, Dios lo va a hacer. Ahora, yo tengo que estar dispuesto y disponible. Algo tan simple. Ahora, una vez mi esposa me me dice, Lucas, por favor, ¿podés ir a colgar la ropa en la terraza? Entonces yo fui, le digo, dale, no hay ningún problema. Entonces cuando abro la tapa del lavarropa, veo la ropa, eran todos jeans, y cuando surge el efecto de centrifugado, que automáticamente los jeans, ¿qué hacen? Se entrelazan. Entonces, yo agarro un jean y empiezo a tironear y no lo podía sacar. No lo podía sacar. Y cuando veo esa imagen fue tan fuerte que estaba tan entrelazado y por más de que tiraba no salía. Dios me dijo, así es mi amor para con vos. Wow. Entonces yo me quedé con eso. Cuando logré sacar el primer jean, agarro, lo estiro y lo cuelgo. Y automáticamente empiezo a cantar. Y no podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. Y decía, ¿y todo eso te vino solamente viendo el lavarropa? Sí, y fue así. Y cuando él seguía sacando la ropa, entusiasmado, sacudía, la volvía a colgar y seguía cantando. Y no podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón. Y es un coro que Dios me dio de una canción. Ahora,
¿Cuál era el mensaje que Dios quería transmitir? Es que en todo ese tiempo Dios me habló sobre permanecer en su presencia. Entonces cuando bajé, me empiezan a venir frases. Abrazados por tu gracia y tu amor. Y empiezo. Na, 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 na. Y así sucesivamente empezó a venir. Pero solamente en un colgar de ropa. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, cada vez que el Señor me encuentra disponible, Él lo va a hacer. Solamente Él está queriendo decir, ¿quién va a querer reproducir mi mensaje? No se trata de Lucas, se trata de lo que Él quiere decirle a una generación y cómo discipular una generación a través de la música. Entonces, te cuento otra, repito. Dale. Isaac había nacido y una vez él estaba tirado en la cama y yo me tiré con él, con la guitarra, y estaba tocando así. Y Dios en toda esa semana me venía hablando sobre este pasaje que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando lo empecé a mirar a Isaac, y pensando en este pasaje, yo dije, de la abundancia del corazón, habla la boca. Isaac no podía hablar. Él tenía 3 meses, pero él me miraba y él se reía. Y yo no le escuchaba que él decía frases ni palabras, pero yo estaba pudiendo ver a través de sus ojos lo que abundaba en su corazón. Y ahí cuando me quedé mirando eso, Dios me empieza a dar una melodía y empiezo a cantar. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Entonces dije, para poder entrar en una verdadera pureza y que todo lo que hable en mi boca sea lo que está en mi corazón, yo necesito vaciarme de mí mismo. Y yo necesito entrar en Él. Porque cuando entro en Él, yo empiezo a hablar lo que Él quiere hablar. Y entonces cuando estaba diciendo eso, lo miraba a Isaac y Isaac se seguía riendo. Y yo seguía cantando. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Y ahí me viene. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Y lo que hoy somos es por ti. Dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti. Y eso fue tan tremendo que yo lo miré a Isaac, lo seguía mirando y seguía cantando. Y toda mi fe está puesta en ti. ¿Por qué? Porque solamente era fruto de que yo me vacié de mí mismo, entré en su realidad y Él me usó para declarar una verdad en esta generación. Y así fue, al que está sentado en el trono también, una canción súper conocida, pero en realidad yo no me puse a escribirla. Yo estaba caminando por la calle, empecé a escuchar como si fuera una radio, y cuando llegué a ese lugar dije, wow, me di cuenta de que no era una radio natural, sino que yo estaba escuchando el cielo cantando. Entonces, son cosas que conmigo pasan completamente diferentes. Pero amo que cada uno tenga su forma. Claro, su estilo, sí, su manera. Sí. Qué bonito. Pero como tú dices, acá lo importante es estar dispuestos y disponibles. Y creo que esta noche nos quedamos con eso. ¿Quién está dispuesto a ir y dar el mensaje que Dios quiere dar a conocer? ¿Sí o no? Sí. Lucas, muchísimas gracias. Es un honor, ha sido un gusto tenerte con nosotros esta semana, escuchar, aprender de ti, de ver tus experiencias con Dios, es ver tu honestidad y tu amistad con Dios. Es algo muy lindo. Muchas gracias por compartir con nosotros y por estar con nosotros esta tarde. Un placer. Gracias por abrir este tiempo y espero que todos los que escuchen puedan ser edificados, pero también que puedan ser llevados a una vida de obediencia extrema. Amén, que así sea. Muchísimas gracias, Lucas, y muchas gracias a todos los que se unieron con nosotros esta noche. Los esperamos para la próxima.